Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián Gelbes, soy miembro de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Tengo el honor de presentarles al doctor Juan Darío Arenas para la conferencia de complicaciones quirúrgicas en el trasplante renal. Doctor Arenas tiene más de 20 años de experiencia como cirujano de trasplante de órganos abdominales que ha trabajado en Estados Unidos. Ha sido director quirúrgico de trasplante hepático en la Universidad de Michigan, ha sido jefe de la división de cirugía de trasplante abdominal en la UT Southwestern Medical Center, ha sido el jefe de servicio de trasplante renal en Memorial Regional Hospital en Hollywood, Florida, y ha sido el jefe de división de trasplante abdominal en la Penn State University. Eh, y actualmente, pues, desde este año trabaja con nosotros en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Entonces, pues sin más, quiero dejarlos para la presentación. Les recuerdo que cualquier duda o pregunta la pueden escribir en el área de preguntas y respuestas que tiene el Zoom y al final se leerán sus preguntas para que el conferencista las presente. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, doctor Arenas. Muchas gracias, doctor Helves. Les agradezco a todos los miembros de la sociedad y todos los miembros activos el haberme invitado a esta charla hoy. Como dice el doctor Helves, yo la mayoría de mi carrera la he vivido y practicado en los Estados Unidos, pero muy recientemente volví a mi tierra natal, a Bucaramanga, Santander. Yo, como lo mencionó el doctor Helves, soy un cirujano de trasplante abdominal, multiórgano. Yo hago hígado, riñón, páncreas y hago también cirugía de donante, laparoscópica, robóticamente y trasplante renal y hepático pediátrico. El tema de hoy que he escogido hoy es el tema de complicaciones quirúrgicas del trasplante renal. Yo he practicado toda mi carrera el trasplante renal, así al igual que el trasplante hepático, y a través de mi experiencia pues he recogido ciertas pautas y ciertos algoritmos que parte de ellos han sido enseñados durante mi fellowship y otros han sido aprendidos por mi propia experiencia y otros han sido autenticados o han sido renovados por las nuevas técnicas y las nuevas utensilios y materiales quirúrgicos que están disponibles en este momento. Entonces, voy a tratar de hacer una recopilación de varias cosas y durante la presentación voy a usar un caso que personalmente con el cual estuve involucrado para darles una idea más de lo que hicimos y lo que encontramos y lo que se espera de esos pacientes y al final cuál es el desencadenamiento de ese tipo de complicaciones. Entonces, lo primero que debemos observar es que cuando uno mira las complicaciones de trasplante renal, hay unas complicaciones que son generales, obviamente todas son secundarias al acto quirúrgico, pero las complicaciones generales son aquellas como la infección, la adherencia de la herida, hernias incisionales en pacientes obesos, en pacientes de pobre tejido que han estado con esteroides mucho tiempo. Esas complicaciones son complicaciones generales que realmente en la mayoría de los casos se resuelven espontáneamente o requieren una intervención muy leve y no son tan impactantes en los resultados del trasplante renal. Las que son más específicas al trasplante renal se pueden categorizar digamos, en dos o tres categorías. Primero que todo, la vascular. Las complicaciones vasculares se pueden dividir entre arterial y venosa. Obviamente, cuando hacemos un trasplante renal usamos una arteria o varias arterias y una vena o varias venas, una anastomosis venosa, una anastomosis arterial. Usualmente hacemos una anastomosis ureteral, pero en algunos casos les voy a mostrar, se hacen dos anastomosis o más, dependiendo del paciente. Y la otra complicación que es muy común en un paciente trasplantado que requiere en muchos casos de manejo quirúrgico es el linfocele. La operación de trasplante renal ha sido una operación que ha sido muy estándar por muchas décadas. Realmente la forma en que se hace el trasplante renal es muy parecida a como se hizo originalmente. Yo cuando me entrené tenía un cirujano que hacía el trasplante renal de una forma muy particular. Él
anastomosaba la arteria renal a la ilíaca interna. Él desconectaba la ilíaca interna y la hacía girar hacia la ilíaca, hacia la arteria renal y hacía una anastomosis terminal. Una cirugía bastante complicada, bastante difícil y tenía sus propias complicaciones. Hoy en día la arteria se conecta a la arteria ilíaca externa, una anastomosis terminolateral. La vena, por lo general, se ha anastomosado directamente terminolateral a la vena ilíaca externa. Y la vejiga, lo mismo. Cuando yo me entrené, un cirujano de los mentores míos hacía todas las anastomosis de la vejiga en forma abierta. La técnica del Ledbetter-Politano, que es la que se usa en pacientes pediátricos, pero hoy en día la anastomosis ureteral se ha simplificado y por lo general nosotros casi en todos los centros hacemos una anastomosis de Leach, que es una anastomosis superficial con una anastomosis de mucosa a mucosa y con un mecanismo antirreflujo con unos puntos interrumpidos en la muscular de la vejiga. Entonces el trasplante realmente no ha cambiado mucho, pero hay parte de cosas que se han simplificado y modernizado. Como le mencioné, el punto donde se anastomosa un riñón usualmente es en la arteria ilíaca externa, que es bien superficial y tiene buen calibre. La vena es la vena ilíaca externa, que está básicamente conjunta a la arteria ilíaca. Y obviamente la anastomosis ureteral se hace directamente a la vejiga. Hay algunos casos en que no se puede hacer a la vejiga y más adelante hablaremos de ese tipo de técnicas o de pasos extras que se pueden usar para poder reconstruir el uretero. El trasplante renal es la cirugía más frecuente que se hace en trasplante. Los números son por lo general de 10-1 cuando se compara con hígado, se compara con corazón, con páncreas y más con intestino o otro tipo de trasplantes, islotes de Langerhans. Pero cuando hace una cirugía de trasplante renal, por lo general se hace en la fosa ilíaca, se hace una incisión que está muy cerca de la cresta ilíaca y una incisión que va a abordar básicamente en el borde lateral de la recto abdominal. Aquí podemos ver, una vez se hace la incisión, esta es la línea lateral del borde del recto, una línea imaginaria. Al entrar uno, pues encuentra el recto abdominal y por lo general se va por ahí, por ese plano. Hay muchos cirujanos que dividen los músculos, se van un poco más medial y dividen los músculos oblicuo externo, oblicuo interno. La forma en que yo me entrené es sin dividir los músculos, básicamente vamos por el puro borde del recto abdominal y así evitamos cortar fibras musculares y disminuir el dolor y tiene un muy buen acceso a la cavidad retroperitoneal. Una vez que se entra a la cavidad retroperitoneal, se aíslan la arteria ilíaca externa y la vena ilíaca externa. En los últimos años, en mi práctica, yo he sido más minimalista. Cuando yo me entrené, usualmente la disección extensa, se ligaban los linfáticos, se aislaba una gran longitud de la arteria ilíaca. Hoy en día, menos es más. Entre menos disección se haga y menos extensa sea la disección. Aquí, por ejemplo, tenemos un vesi loop en la ilíaca interna. Eso hoy en día ni siquiera llegamos a ese punto. La disección usualmente llega hasta este punto, que es distal a la salida de la ilíaca interna y más distal hacia el ligamento inguinal. Uno realmente no se va en ese plano porque ahí es donde hay la mayor cantidad de linfáticos que son los que producen el linfocele después del trasplante renal. Entonces la disección es mínima y se expone a la arteria lo necesario para poder colocar un clamp y hacer la anastomosis. Una vez se hace la arteriotomía y la venotomía, usualmente se sutura la vena primero en forma continua. Hay cirujanos que la hacen en forma triangular, hacen 4 cuadrantes, es la forma preferida mía. Cuando uno tiene residentes y tiene fellows, puede visualizar más todos los planos. Hay otros que la hacen por dentro, como hacen una anastomosis de cava en un trasplante hepático. Entonces, básicamente se van por dentro en la parte posterior y después completa la pared anterior. Y una vez se completa la vena, se espatula la arteria o se espatula el parche de aorta. Cuando un donante cadavérico, cuando un donante vivo, usualmente tenemos una arteria renal muy bien definida y se hace una anastomosis terminolateral. Lo mismo se hace una anastomosis con una sutura continua no absorbible, usualmente es Prolene lo que se usa para esa anastomosis. Una vez se termina la anastomosis, se liberan los clamps y el riñón usualmente
reperfunde y debe tomar una coloración rosada, debe ponerse bastante firme. En el caso de que uno no encuentre que haya firmeza y haya buen pulso en la arteria y buen flujo en la vena, y en muchos centros, en la mayoría de los centros de los Estados Unidos, nosotros tenemos un Doppler intraoperatorio, un Doppler de volumen que le da a uno una señal de si hay flujo en la arteria y flujo en la vena o no. En los centros, aquí en Colombia, es un dispositivo que no se encuentra disponible. Se debe utilizar un ultrasonido convencional y a veces eso puede demorarse más tiempo y demorar el manejo de un problema que uno pueda tener durante la anastomosis o inmediatamente después de la reperfusión. Entonces, una herramienta que tienen en casi todos los centros de los Estados Unidos para hacer un diagnóstico rápido e intervenir prontamente. Aquí tenemos una foto de un riñón ya perfundido, bien rosado, bien firme. La flecha amarilla indica la arteria, la flecha azul indica la vena. Hay que tener mucho cuidado de que ellas no se compriman la una a la otra, hay que mantener una distancia entre las dos, hay que mantener que la rotación sea adecuada porque en muchas ocasiones si la arteria viene por detrás y comprime la vena, eso nomás es suficiente para que la vena se pueda trombosar después de cerrar el paciente. Entonces hay que siempre mantener el espacio y mantener la rotación del riñón a un lado hacia el otro para que no se ocurran los problemas. Aquí hay una caricatura de lo que hacemos. Entonces, la arteria renal se anastomosa la ilíaca externa, la vena renal a la vena ilíaca externa y el ureter, el siguiente paso de la cirugía. El ureter básicamente se hace una incisión se diseca la muscularis de la vejiga, se aísla la mucosa. La forma en que yo lo hago, yo distiendo la vejiga, uso un sistema de irrigación que me hace ver bien la vejiga y una vez tiene una visualización directa, hace la anastomosis terminolateral con una estructura continua de un material absorbible monofilamento, usualmente es PDS, y una vez se completa esa anastomosis, se hace un cierre de la muscularis como un mecanismo antirreflujo. Aquí se está viendo ese punto colocado en la muscularis por delante de la anastomosis sin comprometer la anastomosis. Se deja un espacio suficiente para que la anastomosis pueda deslizarse detrás de la muscularis. Y así quedaría el trasplante renal cuando ya se termina. Aquí tenemos un parche de aorta ahí en la arteria ilíaca externa, la vena término lateral y el ureter completado con el túnel ya creado y cerrado de la muscularis de la vejiga, del músculo detrusor de la vejiga. Bueno, vamos a hablar de complicaciones vasculares primero. Como les expliqué antes, las complicaciones vasculares se dividen en dos, arterial y venosa. Para efectos de tener como más contexto en lo que estoy tratando de presentar, les voy a presentar un caso en el cual yo estuve personalmente involucrado. Uno de mis colegas trasplantó a este paciente, un paciente de 65 años de edad, con enfermedad renal secundaria y hipertensión. El donante era un donante de 59 años, tenía causa de la muerte, una sobredosis de cocaína, y tenía isquemia fría de 22 horas. Esto es un problema bastante frecuente en los Estados Unidos, donde los riñones viajan a través de las líneas de los estados, de los departamentos, y usualmente son colocados en una bomba de perfusión. Entonces, por lo general, el promedio de isquemia fría en un riñón en los Estados Unidos es 16 horas, y eso es bajo. Por lo general, hay centros donde todos los riñones se trasplantan entre 22 y 26 horas. Este caso fue 22 horas, y el riñón había estado en una bomba de perfusión 15 horas con buenos parámetros. Se hizo el trasplante, como lo describí. Inmediatamente el cirujano observó que no había buen turgor del riñón y la arteria renal no se veía que estaba pulsando muy bien. Inmediatamente usó un Doppler intraoperatorio y se dio cuenta que no había perfusión al polo inferior del riñón, que solamente el polo superior tenía perfusión arterial venosa, pero no había señal en el polo inferior. En ese momento yo fui consultado, llamado, inmediatamente acudí a la sala de cirugía y intervenimos. Usamos un Doppler más específico, un Doppler de dedo, es un Doppler que se puede colocar en el dedo y poner el Doppler en la arteria principalmente. Y aquí vemos que hay como un falso lumen. El lumen verdadero de la arteria no tiene flujo y el flujo está por fuera de la arteria en un paso, en una vía falsa que se ha creado seguramente por una disección. Entonces, con este hallazgo decidimos inmediatamente clampear la arteria y la vena, retirar el riñón e inspeccionarlo a ver qué se podía hacer para salvar el riñón. En ese momento que quitamos el riñón, lo primero que vimos fue que la anastomosis estaba intacta, la anastomosis no tenía ningún
ningún defecto, todas las estructuras estaban intactas. Entonces nosotros inspeccionamos la arteria y vimos que a través del lumen se veía como un defecto más arriba, entonces cortamos la arteria por encima de ese defecto y aquí tenemos de la línea de corte y al abrir la arteria se vio un plano donde había una disección arriba de la anastomosis. Esto es trombo, sangre dentro de ese lumen y la sangre se ha filtrado dentro de la arteria renal y ha creado un falso lumen de tal forma que el lumen actual de la arteria está obstruido y la sangre está yendo por un paso falso y no está perfundiendo el polo superior del riñón. Esto fue el ultrasonido Doppler después de la reconstrucción. Se hizo una anastomosis, como digo, más arriba. Se hizo un ajuste de la íntima que se ha disecado con una sutura interrumpidas de un material, un filamento más pequeño de 7 ceros y se reanastomosó la arteria y en ese momento se vio ya señal en todo el riñón. La consistencia del riñón y el color y todo mejoró. Bueno, ahora vamos a hablar en general de los porcentajes de tipo de complicaciones. En la parte arterial vemos que una incidencia general del 30% usualmente es temprana. Cuando tiene un problema arterial se presenta tempranamente. La trombosis arterial se presenta entre 0.2 y 7.5% y la trombosis venosa se presenta un poquito más alta del 0.1 al 8.2%. La incidencia de este tipo de complicaciones es más alta en niños y en infantes, y la razón es porque tienen vasos sanguíneos mucho más pequeños y la anastomosis es mucho más, el diámetro mucho más pequeño y el flujo y la presión es mucho más baja. Entonces, existe mayor riesgo de trombosis o de tanto venosa como arterial. Y lo que tenemos también muy presente es que la incidencia de este tipo de complicaciones es lo más bajo en pacientes que reciben un riñón de un donante vivo. Por lo general son riñones excelentes que no han sostenido isquemia fría larga. La disección y la extracción del riñón es de una forma muy controlada y obviamente son riñones que tienen excelentes tejidos, los donantes son excelentes tejidos y la arteria y la vena son de muy buena calidad y realmente casi nunca presentan complicaciones. Con factores de riesgo generales en el donante, si el donante es menor de 5 a 6 años de edad, porque las arterias y las venas son más pequeñas y más frágiles, hay mayor riesgo de trombosis, tanto arterial como venosa. Cuando hay inestabilidad hemodinámica postoperatoria, hipotensión, el uso de vasopresores que constriñen la arteria renal, se puede presentar más trombosis. Una cosa interesante es que los pacientes que tienen diálisis peritoneal tienen un mayor índice de trombosis tanto venosa como arterial. Los pacientes diabéticos, porque tienen pobres arterias, tienen arterias calcificadas, tienen ateroma, muchas veces ulceración, disección, también presentan un riesgo alto de trombosis. Historia previa de trombosis, ya sea de fístulas arteriovenosas o catéteres, también un riesgo alto y pues todos los pacientes que tienen ese tipo de antecedentes se deben estudiar muy cuidadosamente con un estudio de hipercoagulabilidad para poder anticoagular a los pacientes con una terapia muy puntual dependiendo de la deficiencia y así se previenen los problemas. Y lo otro que con factores de riesgo es isquemia fría más de 24 horas y la presencia de múltiples arterias, porque entre más arterias obviamente son más pequeñas y más riesgo de trombosis. Entre las complicaciones arteriales, la disección es una complicación bastante frecuente y bastante dramática. Y se puede presentar disección tanto en la arteria renal como el caso que le acabo de mostrar. Seguramente en ese caso se hizo la injuria durante el rescate, durante el acto de la donación. Y la otra disección que puede producir es en la arteria ilíaca externa, porque si tienen un paciente diabético, un paciente con arteria calcificada, al colocar un clamp o ocluir la arteria se puede producir una fractura de la íntima y se puede filtrar sangre por un falso lumen y crear una disección. Y aquí hay una caricatura de lo que es una disección. Este lumen de una arteria normal tiene 3 capas, la íntima, que es la más interna, la media, que es una capa muscular que contrae y relaja la arteria, y la adventicia, que es la capa más externa. Usualmente lo que pasa es que se causa un defecto en la íntima y al haber un defecto en la íntima se crea un falso lumen, un falso paso de la sangre y se diseca. Disecar es que se expande
la sangre por ese falso lumen y llega un momento donde para, no sigue dentro del riñón. Y el lumen natural y normal está ocluido o no hay ningún tipo de flujo de sangre por ese lumen y entonces se produce isquemia del riñón. La disección de la arteria ilíaca después del trasplante es también, no es tan frecuente, pero es también una complicación bastante difícil de manejar. Usualmente los signos y síntomas de disección de la arteria ilíaca son hipertensión, dolor súbito en los miembros inferiores, la ausencia de pulsos cuando examinó al paciente y en muchos casos oligo o anuria porque la arteria renal está comprometida porque está anastomosada a un lumen que está donde está presente la disección, no hay flujo sanguíneo en esa arteria. El diagnóstico en todas las complicaciones vasculares de la primera línea de diagnóstico es el ultrasonido Doppler. Esa es una técnica que se debe hacer inmediatamente posoperatoria y en el momento que hay algún cambio en síntomas o signos del paciente se debe repetir el estudio inmediatamente antes de proceder a un angiotac o alguna otra prueba más invasiva. Ultrasonido Doppler, si tiene uno de base que era normal y cambia, inmediatamente dirige el tratamiento. Aquí es una caricatura mostrando cuando hay un falso lumen, cómo la sangre se va por un conducto que no es el conducto de nuestra arteria anastomosada y realmente lo que hay que hacer es o hacer una endarterectomía de la arteria ilíaca, desconectar el riñón, fijar la íntima, reconstruir la arteria o en algunos casos, si la arteria está bastante comprometida, resecar la arteria ilíaca, interponer un injerto de Dacron o de Gore-Tex y en ese injerto anastomosar la arteria renal. Estas direcciones se pueden manejar en dos formas diferentes. Cuando se hace un reparo primario quirúrgico, básicamente se interpone un injerto de Gore-Tex, como dijo, de Dacron, dependiendo de lo que haya disponible. Y hay hoy en día radiólogos con mucha experiencia que inclusive pueden meterse a tratar de corregir un problema con técnicas endovasculares, colocando un stent fenestrado o colocando un stent si no está comprometida la arteria renal y así darle la oportunidad al riñón de que perfunda o reperfunda sin tener que hacer una intervención de nuevo porque las intervenciones repetidas llevan morbilidad y mortalidad también. Aquí hay un ejemplo de una caricatura que creo que está en la diapositiva anterior que no estaba muy claro. Este es la disección de la arteria ilíaca y este es endarterectomía, fijación de la íntima en forma circular donde está la disección y después cierre de nuevo de la arteria ilíaca y reanastomosis tanto de la arteria como de la vena para cubrir el problema. Esta es una foto de un paciente también que tuvo disección de la ilíaca externa, tuvo que ser removida completamente y en ese caso se interpuso un injerto de corte. Esta es la forma en que se veía esa arteria en ese paciente. Como vemos, diferentes coloraciones, es una de las claves, uno de diferentes tonos en la arteria, no es uniforme, ve una parte oscura, una parte clara y usualmente la parte disecada es donde está esa parte oscura porque la sangre está debajo de la adventicia. Entonces se puede ver ahí casi que trombosada. Y el riñón está suave, no está rosado, tiene el aspecto geográfico. Y ese paciente se reconstruyó con un injerto de Dacron y sobre ese injerto de Dacron se reanastomosó la arteria renal y aquí está presente el riñón ya más bien perfundido y obviamente se pudo salvar ese riñón. La arteria se puede trombosar, como lo mencioné. Es una complicación rara en la arteria, pero la incidencia puede ser hasta el 7.5%. Es una causa bien grande de pérdida del injerto y de nuevo es más común en niños. Los síntomas y los signos son anuria, hematuria y el diagnóstico se hace con un ultrasonido Doppler del injerto renal que inmediatamente le da a uno la información para proceder con el siguiente paso. Usualmente la arteria se trombosa porque hay complicaciones técnicas. Si una arteria viene disecada desde el momento del donante y el parche de la arteria o la arteria terminal no se aproxima de forma correcta a la íntima, a la media y la adventicia, obviamente hay un espacio donde puede meter la sangre y producir la disección y trombosar la arteria. Hay veces que las arterias se acodan o se rotan y es un caso muy frecuente. Les voy a mostrar una foto cuando hace unos trasplantes pediátricos en bloque. Esas arterias muy fácilmente se rotan
y uno a veces no, si no está orientando esos riñones totalmente durante todo el caso y se rotan, se pueden trombosar tanto la arteria como la vena. Y la otra complicación que puede haber es cuando hay una diferencia en el tamaño de la arteria, tanto del donante como del recipiente. Una arteria muy grande, anastomosarla en una arteria muy pequeña recipiente, es lo más frecuente porque no hay espacio donde anastomosar esa arteria. En muchos casos el parche no se puede usar y se debe cortar la arteria y usar una anastomosis terminolateral para que haya una buena posición de tejido y no se produzca una redundancia de esa arteria. Cuando hay hiperplasia intimal o aterosclerosis en las arterias del recipiente, eso también ya es un factor de riesgo para trombosis. Cuando hay daño endotelial durante la nefrectomía o la reperfusión, cuando se hace un donante vivo, el problema que uno puede tener es, uno hace la disección, pasa la línea de grapas por la arteria renal, saca el riñón del cuerpo, corta la línea de grapas y al colocar la cánula dentro de la arteria renal para poder perfundir el riñón, si no se tiene mucho cuidado, se puede ir la punta de esa cánula fácilmente por la íntima y causar una disección que no se nota en el momento de la perfusión y el riñón perfunde bien y todo, se sale la sangre y el riñón queda limpio, pero puede haber un plano extra en esa íntima que puede llevar a disección y trombosis de la arteria renal. Y entre los problemas médicos que pueden ser también factores de riesgo para tener trombosis de la arteria renal es nefrosis tubular aguda porque se incrementa la presión intrarenal, hidronefrosis cuando hay una obstrucción del ureter y el ureter se dilata y la pelvis se dilata, puede comprimir la arteria y llevar a trombosis arterial. Cuando hay rechazo, también si no se trata, la arteria hace hiperplasia íntima, se engrosa y al engrosarse y hacer hiperplasia se puede trombosar. Y los estados de hipercoagulación, como he mencionado, pacientes que tienen historia de trombosis, de fístula arteriovenosas, de catéter, etcétera, se debe hacer un análisis muy detenido de sus problemas de coagulación para prevenir y tratar ese paciente durante la cirugía y posoperatoriamente y posiblemente mandar a ese paciente a casa con anticoagulación permanente. Aquí estaba el ejemplo que le estaba dando cuando hacemos trasplantes pediátricos en bloque. Estos son donantes no más de 2 años de edad. Los riñones, aquí podemos ver, este riñoncito debe tener como unos 4 centímetros cada riñón. La suma de los 2 riñones da 8, pero pues la arteria y la aorta de este donante es como una arteria renal de un adulto y la vena la cava es súper pequeña y es bien delgada. Entonces esa vena, cava y esa arteria se pueden doblar, se pueden rotar. Y aquí pueden ver ustedes qué tan pequeñas son las arterias renales y las venas renales en los riñoncitos. Entonces, cualquier rotación del riñón sobre su axis puede producir trombosis. Aquí se ven los riñones ya perfundidos en este caso y en este caso, pues ya estando perfundidos los riñones y manteniéndolo en su posición, se pueden anastomosar los ureteres y usualmente lo hacemos en forma separada. Hay gente que los une, sindactiliza los ureteres. Mi opinión es que si uno tiene un problema con un ureter, los 2 ureteres están como metidos, mientras que si hacen anastomosis separadas, le puede colocar stent fácilmente cada ureter y puede manejar cada ureter en forma independiente sin comprometer al otro. Entonces yo prefiero hacer 2 anastomosis separadas cuando hago un trasplante pediátrico en bloque. Aquí está una caricatura mostrando cómo ese tipo de trasplante se hace. Entonces, en vez de anastomosar la arteria renal, uno anastomosa la aorta del donante a la ilíaca del recipiente, la cava del donante a la vena ilíaca del recipiente y cada ureter se anastomosa independientemente de la vejiga usando la misma técnica que escribí anteriormente. Hay los casos donde hay múltiples arterias y en esos casos, dependiendo de qué distancia hay entre arteria y arteria, se puede usar un parche donde incluya todos los lúmenes de las arterias o se pueden hacer 2 anastomosis, un parche aquí y un parche acá. Todo depende de las circunstancias del donante y recipiente. Y cuando hay múltiples venas, usualmente lo que hacemos es que hacemos un parche de las 2 venas y hacemos una anastomosis sencilla, una sola anastomosis, porque las venas, entre más anastomosis hay, más riesgo de trombosis hay. Entonces, usualmente usamos o un parche o reconstruimos la vena para que haya un solo lumen a esas 2 venas en ese tipo de riñón. Aquí hay un ejemplo de un caso que yo hice donde tenía múltiples arterias y cada una de ellas de pequeño diámetro, un riñón excelente. Este es un riñón de un donante como 25 años, una sola vena, pero tenía 1, 2, 3, 4 arterias, 5 arterias. Y yo decidí, en vez de hacer una anastomosis separada para cada
arteria, utilicé el parche total de aorta y anastomosé ese parche total de la aorta a la ilíaca externa. Hice una arteriotomía bastante grande y anastomosé ese parche y todas las arterias fueron reprofundidas en una forma exitosa y el riñón funcionó muy bien, sin problema. Este paciente, cabe decir, lo anticoagulamos por el riesgo de trombosis con heparina perioperativamente y después el paciente fue enviado a casa con Coumadin, pero por solamente 3 meses, y después de 3 meses, si tenía un ultrasonido normal y ya se había reincorporado todo, usualmente o lo ponemos una aspirina de 81 miligramos o no lo anticoagulamos del todo, dependiendo del perfil de coagulación del paciente. Este es un caso donde teníamos múltiples arterias y obviamente eran bastante separadas. Cuando hicieron el rescate, no incluyeron el parche de aorta de la arteria del polo inferior, lo cual es un poco riesgoso porque el polo inferior, usualmente esa arteria está encargada de perfundir el ureter y el riesgo de que haya una isquemia del ureter es grande. Entonces, en este caso hicimos una anastomosis a un parche de la arteria superior y esta arteria se puede sindactilizar, el término lateral de la arteria del polo superior, perdón, o se puede anastomosar independientemente. Yo elegí anastomosarla término lateral del arterio porque tenía bastante longitud y se pudo perfundir el riñón sin problema. Estos dispositivos que ven aquí de plástico son básicamente los dispositivos de la bomba de perfusión. Esta arteria la perfundieron independientemente, una con una cánula directa y la otra con el parche al dispositivo que tienen las máquinas de perfusión. Y esa es la forma en que llegan los riñones a los centros de trasplante antes de ser trasplantados. La estenosis arterial es una complicación que es realmente la más frecuente en trasplante renal. La incidencia es del 19 al 25%. Usualmente ocurre en una forma más tardía, entre 3 meses y 3 años post-trasplante. Lo más frecuente es que la estenosis sea al nivel de la anastomosis. En muchos casos hay hiperplasia intimal o hay redundancia de la línea de sutura y con el tiempo esas arterias hacen hiperplasia intimal y producen una estenosis. Lo otro que puede llevar a estenosis es trauma durante el rescate. Se puede clampear la arteria o se puede suturar la arteria para corregir algún defecto, y ahí se puede producir una estenosis de la arteria. Los signos y síntomas de la estenosis arterial renal son hipertensión que no responde a nada y disfunción del injerto, incremento de la creatinina, oliguria, en algunos casos hematuria. El diagnóstico usualmente primera línea, ultrasonido Doppler, y si hay alguna duda, si hay aumento de la velocidad y se ve un cambio del calibre de la arteria, se procede a angioTAC o angiografía convencional. Y el tratamiento cuando es tardía, cuando la incidencia, cuando la estenosis de la arteria renal es tardía, 3 meses o a 3 años, usualmente, y yo prefiero que la intervención sea a través de radiología intervencionista. Ellos tienen mucha experiencia. Entrar a hacer una corrección de una estenosis arterial después de tanto tiempo es bastante difícil. En muchos casos uno entra y se cambia y puede perder el riñón porque no hay planos definidos. Entonces, preferir usar radiología intervencionista. Usualmente hacen un stent, angioplastia, stent y anticoagulan al paciente por un tiempo definido y eso usualmente responde muy bien, recupera la función renal. Aquí tenemos un caso donde esta es la arteria ilíaca. Aquí tenemos una guía dentro de la arteria ilíaca, hacer la angiografía y vemos que hay un llenado filiforme de la arteria renal principal. Y aquí obviamente vemos una lesión larga, no es una estenosis en enredo de arena, sino es una estenosis larga. Esto es más diciente de un problema técnico, una rotación de la arteria o hiperplasia intimal que ha progresado al punto de que está casi comprometiendo la primera rama de la arteria renal. Entonces, en este caso vemos aquí que después de inyectar el medio de contraste, se hizo angioplastia y se colocó un stent desde la arteria, desde el orificio de la ilíaca externa en la arteria renal a la parte más distal donde esta arteria estaba enfocándose y se produjo una reperfusión del riñón muy buena con una mejoría inmediata de la hipertensión y de la función renal de ese paciente. La trombosis venosa es otro problema bastante difícil de manejar. Este problema ocurre más frecuentemente inmediatamente posoperatorio. Ocurre entre los primeros 7 días, usualmente en las primeras 12, 24 horas. Es una causa la causa más alta de pérdida del injerto. La incidencia es hasta el 8.2%. Factores de riesgo son técnica quirúrgica. A veces se
cuando se hace la técnica, por ejemplo, de anastomosar la pared posterior primero, es muy fácil en un paciente obeso, en un paciente que no tiene espacio, el hacer una sutura de las dos paredes al mismo tiempo y solo necesita un punto para que la vena se colapse y se trombose. Entonces, en esos casos es mejor hacer la anastomosis abierta con 4 cuadrantes, separando cada una de las paredes para que no haya problema. Cuando un paciente tiene hipercoagulabilidad, es factor de riesgo. Acodamiento de la vena por una arteria redundante o una arteria mal posicionada o un riñón que se rota dentro de la cavidad abdominal. Deshidratación, trombosis venosa profunda. Cuando hay un paciente que tiene trombosis venosa profunda en la pierna, ese trombo puede migrar y se puede encajar en la vena renal y trombosar la vena renal y producir pérdida del injerto. Y como le mencioné antes, cuando hay compresión externa, ya sea por un hematoma, un linfocele o una obstrucción ureteral que causa compresión de la vena, se puede trombosar la vena muy fácilmente. Entonces, el hecho es que hay que manejar todo este tipo de problemas para prevenir trombosis venosa. Los signos y síntomas de la trombosis venosa usualmente es oliguria súbita, anuria, dolor, hematuria, y a veces cuando un riñón, una trombosis venosa no se diagnostica rápidamente, obviamente si tiene un riñón que está entrándole sangre arterial con presión pulsátil y la vena está trombosada, el riñón se va congestionando y en algunos casos se produce ruptura de la cápsula y hemorragia del injerto que en muchos casos significa que se debe entrar inmediatamente y remover el injerto para salvar la vida del paciente. Pero usualmente se diagnostica muy fácilmente y muy rápidamente con un ultrasonido Doppler. El signo clásico es la reversión del flujo diastólico en el modo M del Doppler arterial y una colección de líquida, ya sea orina o ya sea hematoma, ya sea linfocele que está comprimiendo la vena renal. Usualmente son los hallazgos en el ultrasonido Doppler. Ahora vamos a hablar de la última tipo de complicaciones, que son las complicaciones urológicas. La forma en que yo me entrené y casi la mayoría de los cirujanos de trasplante en los Estados Unidos es que nosotros manejamos nuestras propias complicaciones urológicas. Hay centros que consultan urología para que ellos manejen eso, pero nosotros por lo general la manejamos nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de complicación urológica, lo primero que se debe hablar es de escape de orina. Cuando hay un escape de orina, la incidencia es baja, del 0 al 9%. Los factores de riesgo son edad de recipiente, múltiples arterias, rechazo y cuando los pacientes tienen una vejiga problemática. Usualmente las vejigas de pacientes diabéticos o pacientes retransplantados o pacientes que han estado en diálisis por mucho tiempo y que no han producido orina tienen unas vejigas bastante débiles o unas vejigas con trabeculaciones que son bastante difíciles de disecar y bastante difíciles de maniobrar. Entonces los pacientes por general son un riesgo para escape de orina. Los síntomas de un escape de orina, usualmente fiebre, dolor sobre el injerto, líquido escapando por la herida misma y un incremento del flujo de líquido por JP. La creatinina sérica se incrementa inmediatamente porque está reabsorbiendo creatinina a través de los tejidos y usualmente se mide la creatinina en el drenaje y la creatinina debe ser 10 veces o más alta que la creatinina sérica. Entonces eso usualmente hace el diagnóstico, pero como todas las otras complicaciones, el ultrasonido Doppler y en algunos casos una gamografía renal puede sugerir el problema porque hay escape del medio de contraste fuera del ureter y de la vejiga y se comprueba el diagnóstico. El tratamiento del escape de orina, por lo general, si es inmediato después de cirugía, es cirugía. Hay mucha gente que dice que poner un stent, que tratar de derivarlo. Yo personalmente pienso que es mejor atacar el problema inmediatamente y tratar de construir ese ureter, reanastomosarlo, hacer una ureteroterastomía o una ureteropielostomía, lo que sea necesario, pero es mejor que los tejidos no estén infectados, bañados en orina y el injerto pues va a sufrir más, entonces yo prefiero manejarlo quirúrgicamente cuando es agudo. Cuando es crónico, sí, obviamente usamos nuestros colegas de radiología intervencionista y la nefrostomía percutánea es el manejo más común de ese tipo de problemas. Ahora volvemos al paciente que les había mencionado. Este paciente, aquí hay una caricatura demostrando lo que hicimos. Obviamente cortamos la arteria más corta, la vena más corta, reanastomosamos la arteria y la vena, pero desafortunadamente la disección de esa arteria había migrado
a la arteria del polo inferior y esa arteria no tenía flujo. Y esa arteria obviamente está ahí exactamente donde está el ureter. Al reprofundir el riñón y en el ultrasonido se veía una zona de isquemia, un parche oscuro donde no había perfusión inmediatamente posoperatorio. Entonces esa zona estaba encargada de la perfusión del ureter, que son pequeñas arteriolas, y al haber isquemia del ureter, lo más frecuente es que haya un escape de orina. Entonces aquí vemos una gran señal a través del riñón, pero en el polo inferior, un área donde no hay buen flujo y con una colección líquida ahí en el polo inferior del riñón, que demuestra que hay un escape de orina. Este paciente presentó con hipertensión, bajó el gasto urinario y en este paciente vimos que estaba escapando líquido por la pared abdominal. Lo primero que hicimos con el paciente fue reinsertar la sonda vesical y como este paciente había sido intervenido y este tipo de problemas se presentó más o menos 3 semanas después de la cirugía original y de la recirugía para reconstruir la arteria, decidimos que en este caso era mejor manejado con una nefrostomía percutánea y tratamos de pasar el stent a través de la vejiga dentro de la vejiga para poder bypassear la zona de isquemia del ureter y prevenir el escape de orina. Y eso fue lo que hicimos. Aquí está la inyección de medio contraste. Entra la pelvis renal, llega a un punto donde está el ureter y no hay paso a la vejiga. Y después avanzamos una guía dentro de la vejiga, avanzamos un doble J dentro de la vejiga, dejamos ese dren ahí un par de semanas, después lo clampeamos, había paso de orina anterógrada a la vejiga y después hicimos una inyección más o menos a 6 semanas y removimos el doble J y el paciente progresó sin ningún problema. La exposición ureteral es el último problema que voy a comentar, incidencia del 1 a 8%, se relaciona muchas veces a un hematoma alrededor del ureter, edema, acodamiento o un trombo en la arteria renal, en la arteria ureteral distal. Y obviamente produce fibrosis, isquemia y en casos de rechazo agudo que no ha sido tratado por bastante tiempo. Y otro caso que hemos visto es infección por BK. Se puede producir obstrucción ureteral y puede producir la necesidad de tratarlo con nefrostomía o con cirugía, dependiendo de qué tan temprano sea después de la cirugía o qué tan difícil es hacer acceso a ese riñón. Los signos y síntomas, usualmente la creatinina se eleva, el diagnóstico se hace con ultrasonido, Doppler, adenoidronefrosis, y usualmente esos pacientes se llevan a radiología intervencionista, se hace un nefrostograma y se pasa el doble J, o si el ureter la lesión es bastante larga y no se puede poner un stent, se procede a cirugía y se hace una reconstrucción ureteropiostomía o ureteroterostomía, dependiendo de la anatomía del donante, de los riñones del recipiente, los riñones nativos, perdón. Aquí vemos un ejemplo de inyección de medio contraste de pelvis renal y obstrucción ureteral distal sin paso de medio contraste a la vejiga. Las operaciones de reconstrucción ureteral pueden ser varias. Lo más frecuente es que, aquí está el trasplante renal original, hay una anastomosis del ureter separada de los ureteres nativos de la vejiga. Si hay una obstrucción aquí a ese nivel, lo que hacemos es bajar el ureter más proximalmente, ligarlo o cerrar la vejiga en capas y se desconecta el ureter nativo que usualmente ya no está produciendo orina y se anastomosa la parte distal de ese ureter nativo al ureter del riñón trasplantado. Es una ureterouterostomía. Si la obstrucción es alta, la diferencia es que se lleva el ureter nativo más alto y se anastomosa a la pelvis renal del riñón trasplantado. Será una ureteropielostomía. Aquí tenemos un ejemplo de un caso donde hicimos una ureterostomía término lateral. Este era un trasplante donde el ureter había sido rescatado y era bastante corto. Era un ureter que se ha cortado aproximadamente 2-3 centímetros. Aquí lo vemos. Esta es la longitud del ureter del donante. Entonces pensamos que lo más fácil, sin comprometer el flujo de orina del riñón nativo, porque este paciente todavía producía orina, fue disecar el ureter nativo y llevarlo hacia el riñón trasplantado y hacer una anastomosis término lateral del ureter del riñón trasplantado al ureter nativo del paciente que fue trasplantado. Aquí vemos un ejemplo,
de que se hizo y se coloca un stent para prevenir, obviamente, escape y para mantener la anastomosis abierta, porque son ureteres bastante pequeños y se puede producir una obstrucción. Bueno, yo pienso que este concluye mi charla. Yo sé que deben haber preguntas, entonces con todo gusto me gustaría responder preguntas si el público tiene preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Arenas, por la excelente presentación. Vamos a darles gracias también a nuestro patrocinador, Astelas, por permitirnos hacer estos eventos de divulgación científica y de actualización. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que hay que me pasan acá por el interno. Bueno, digamos en un posoperatorio de trasplante renal en pacientes que requieren anticoagulación, ¿en cuánto tiempo puede comenzarse la anticoagulación? Y digamos, ¿con qué? ¿Se iniciaría heparina en infusión o iniciaría algún otro tipo de medicamento para iniciar la anticoagulación? Sí, mi anticoagulación preferencial es heparina. Yo realmente, yo no heparinizo a los pacientes profilácticamente. Yo pienso que todos los pacientes renales tienen difusión plaquetaria y sobre todo si están en diálisis tienen su propia hipocoagulabilidad y si así es el caso. Entonces yo realmente no coloco heparina sistémica en ninguno de mis pacientes recipientes de trasplante renal. En el donante vivo, yo tampoco heparinizo al donante vivo sistémicamente. Yo heparinizo el riñón. Yo infundo una solución de preparación con 5.000 unidades de heparina y perfundo el riñón con solución heparinizada y ese riñón, pues cuando se coloca, tiene heparina en el riñón y circula a través de la anastomosis. Y cuando hago el trasplante renal, yo infundo la anastomosis antes de soltar los clamps con una solución heparinizada de 100 unidades por centímetro cúbico. Y así no heparinizo al paciente sistémicamente, prevengo sangrado postoperatorio, pero en el caso donde yo conozca una hipercoagulabilidad o tenga un problema arterial, tenga placa, tenga reconstrucción de la arteria o arterias pequeñas, usualmente anticoagulo al paciente con heparina sistémicamente, mantengo los tiempos de PTT de acuerdo al protocolo de institución y después hago un estudio más adecuado de ver si tienen deficiencia o tienen algún factor que debe ser tratado. Y usualmente en los pacientes, después de tener heparina por unos 5 o 6 días postoperatorio, usualmente los mando a casa con una aspirina de 81 miligramos, pero en el caso que haya hipercoagulabilidad diagnosticada, usualmente uso Coumadin. En los Estados Unidos se usa mucho también los DOACs, ¿no? Las drogas nuevas, las inyecciones, las pastillas, que son anticoagulantes más elegantes, digámoslo así. No hay necesidad de medir los tiempos de coagulación. Entonces, eso es una forma muy común de manejar la anticoagulación en los Estados Unidos post-trasplante. Entonces, esa sería la forma en que yo lo haría. Doctor, y por ejemplo, en paciente con síndrome de antifosfolípidos, ¿esto los anticoagula por riesgo de trombosis o algo Sí, así? sí. Esos pacientes que se conoce la historia de antifosfolípido, antilupus, etcétera, usualmente les damos heparina intraoperatoria antes de colocar los clamps. Los mantenemos anticoagulados por un periodo de 4, 5, 6 días y después los convertimos a Coumadin vía oral y lo mandamos a la casa con Coumadin, usualmente detrás de 6 meses, dependiendo de cómo se evoluciona y si no tienen complicaciones de sangrado, etcétera. Ok. Una pregunta que nos hacen acá por el chat, ¿siempre dejan catéter doble J en los trasplantes? Yo siempre lo he dejado. Yo me entrené en un sitio donde lo hacía siempre y la mayoría de mi carrera trabajé en hospitales universitarios donde hacíamos trasplantes con residentes, con fellows. Entonces, por seguridad y por más protección, usábamos doble J. Pero he conocido muchos cirujanos que no usan y hay pacientes donde no he podido usar doble J por varias razones: el tamaño del ureter, la vejiga muy pequeña o muy friable, que el doble J iba a causar más problema que beneficio. Entonces, en forma selectiva no los he usado, pero mi preferencia es usar doble J en todos los pacientes que trasplanto. ¿Y al cuánto tiempo más o menos lo retira? Yo lo retiro a las 3 semanas postoperatorio. Usualmente lo que hacíamos era, si el paciente tenía un catéter de diálisis peritoneal, la misma cirugía con anestesia local, retirábamos el doble J y hacíamos el retiro del catéter peritoneal en una cirugía ambulatoria. Cuando no tenían diálisis peritoneal, los urólogos usualmente lo hacían en su oficina en forma ambulatoria. Entonces, pero 3 semanas después de la cirugía. Ok.
Otra pregunta, digamos que hay cierto grupo de pacientes que a veces, digamos, son crónicamente hipotensos, que Sí, permanecen hipotensos en diálisis. ¿Qué sí. medidas tendría para evitar la trombosis en estos pacientes? Sí, esos pacientes son complicados. En los Estados Unidos usa mucho la midodrina en esos pacientes para poderlos dializar y llegan a trasplante con midodrina y en el momento que uno los induce se vuelven hipotensos y hay que manejarlos con vasopresores. O sea, nos toca usualmente, obviamente, tanquearlos, darles bastante líquido, dependiendo de su historia cardíaca, dependiendo de la edad, pues uno puede excederse un poco, pero si tiene factores de riesgo cardiovasculares, pues uno tiene un límite. Usamos dopamina, ese es nuestro vasopresor de preferencia perioperatorio. Lo usamos intraoperatorio y posoperatorio, que el que menos a dosis renal, el que menos complicaciones tiene de otro tipo de vasoconstricción. Y después, obviamente, cuando el riñón comienza a funcionar, tenemos la habilidad de destetar a esos pacientes de la dopamina y usualmente hay que mantenerlos en midodrina. Usualmente hay que darles mineralocorticoides también para mantener las presiones arteriales, pero son pacientes complicados, la verdad. Y usualmente los anticoagulamos, usualmente les damos profilaxis y les damos anticoagulación completa hasta que normalice las presiones arteriales porque el riesgo de trombosis es bastante alto. Ok. Una otra pregunta acá por el chat. Excelente conferencia, muchas gracias. En un paciente con una estenosis larga de uréter, con antecedente de cirugías abdominales previas, incluyendo nefrectomía de riñones nativos, ¿qué opciones podría sugerir para solucionar dicha estenosis? Sí, ese es un caso complicado, pero obviamente existen opciones para ese tipo de paciente. Primero que todo, pues si ha habido nefrectomías, pues tratar de ver si dejaron ureter, pues si es una nefrectomía radical que se llevan ureter hasta la vejiga. La única opción que le queda a uno es hacer el psoas hedge, que es básicamente bajar el riñón completamente de donde está anastomosado hacia la vejiga, llevarlo más cerca de la vejiga, a ver si se puede lograr que llegue ese ureter a la vejiga y hacer anastomosis. Lo otro que se ha utilizado y lo he visto un par de veces en mi carrera es el apéndice. Hay cirujanos, hay urólogos en los Estados Unidos que me han ayudado con esos casos y ellos han entrado a cirugía y han hecho una apendicectomía y han usado el apéndice como una conducto ureteral para reconstruir el ureter y llevarlo a la vejiga para poder hacer la anastomosis. Entonces ha sido una opción que yo he visto. Yo no la he hecho nunca personalmente, pero la he visto hacer por un par de urólogos en mi carrera. El mismo participante tiene otra pregunta. En vejigas pequeñas con detrusor grueso, ¿cuánto tiempo mantiene la sonda vesical? Sí, es una buena pregunta. Esos pacientes, por lo general, yo le dejo un poquito más tiempo. Dejo que la vejiga tenga tiempo de ejercitarse. Lo que hacemos usualmente es que en vez de retirar la sonda, la clampeamos y dejamos que los pacientes distiendan la vejiga. Dependiendo del tipo de riñón que tenga y de la cantidad de orina que produzcan, ellos nos dicen cuando se sienten incómodos. Y empezamos esos ejercicios intrahospitalariamente en el momento del trasplante y vemos qué capacidad tienen. Y después les damos instrucción a los pacientes para que vayan a la casa y hagan esos mismos ejercicios en la casa para darle la habilidad a esa vejiga de que distienda y contraiga eh, paulatinamente. Usualmente los pacientes dejamos los catéteres entre 5 a 6 semanas, los dejamos un poco más largo y después de que vemos una función vesical adecuada, retiramos la sonda, pero existe el riesgo de que haya que colocarla otra vez y hay casos, he visto un caso en mi carrera donde el paciente realmente no toleraba tener la sonda vesical por fuera y el riesgo de infección era muy grande de tener una sonda vesical continua o hacer cateterismo directo. Eh, y en ese paciente, urología recomendó hacer una, ¿qué? Um, una sonda supravesical. Entonces el paciente tenía la vejiga aproximada a la pared abdominal y se cateterizaba por la pared abdominal en vez de la uretra para evitar más contaminación y más riesgo de infección. Un caso bastante difícil y lo manejaron así. Ok. Bueno, otra pregunta, digamos algo que se ha visto en ciertas ocasiones es en caso de seromas o linfoceles, la instilación de agentes cauterizantes, no sé, yodopovidona, a veces ácido tranexámico. Bueno, ¿qué opina de esas intervenciones? Sí, obviamente eso, en alguna época, hace muchos años existía ese tipo de manejo. Yo puedo decir que en los últimos
15 años, 20 años que he estado practicando, no he usado y no he visto usar ese tipo de agentes para corregir esos problemas. Usualmente esos problemas con radiovigente inversionista, colocando drenes en sitios muy puntuales, usualmente manejamos pacientes con drenes hasta que llega un momento en que si no responden al drenaje percutáneo, hacemos una ventana a la peritoneal y drenamos esas colecciones intraperitonealmente. Y usualmente puede ser laparoscópicamente para ser menos invasivo, pero el uso de agentes abrasivos y agentes esclerosantes, yo realmente no lo recomiendo y hace mucho tiempo que no lo he visto usar en la práctica mía en los Estados Unidos. Bueno, y la pregunta para terminar, ¿cuál es el rol de el manejo de la cirugía asistida por robot en el trasplante o en el manejo de las complicaciones o en la disminución de complicaciones? Sí, sí, excelente pregunta. Bueno, hoy en día muchos deben saber que hay muchos centros en los Estados Unidos que están haciendo no solamente la nefrectomía donante por robot, sino están haciendo el implante por robot. La ventaja de usar el robot, en mi opinión, tanto en el donante como el recipiente, es que uno tiene visualización de todos los planos y de todas las estructuras en una forma muchísimo más alta definición. Me explico, uno puede ver hasta un escape linfático, un linfático que está abierto y lo puede cauterizar o puede poner un clip. Y la disección de la arteria renal y la vena renal es mucho más puntual también porque tiene una muy buena visualización. Y en el trasplante renal por robot se ha vuelto una herramienta muy buena para pacientes obesos, en donde usualmente hay que hacer una incisión grande, llegar a los planos de las venas y arteria ilíaca externa es bastante difícil. El riesgo de disencia de la herida, infección de la herida es bastante grande, el riesgo de seroma, hematoma, todo es más grande. Entonces, con el uso de la técnica robótica se han disminuido todo ese tipo de complicaciones porque son incisiones pequeñas y no necesitan mucho espacio para poder manejar la anastomosis porque todo está ahí al frente de uno y con la cámara del robot es una cámara en 3 dimensiones. Entonces uno está viendo el plano exactamente como lo ha abierto, pero está ahí encima de la anastomosis y los instrumentos tienen una roticulación de 360 grados, entonces le da a uno mucha flexibilidad para hacer anastomosis en sitios pequeños con muy buena posición de los tejidos y evitar ese tipo de problemas como disección, trombosis, escapes, etcétera. Entonces, es el rol que le veo yo a la cirugía robótica en el trasplante renal. No estoy seguro que haya cirujanos que estén manejando las complicaciones robóticamente, pero seguro saldrán publicaciones en un futuro no muy lejano de manejo de ureterotomías, drenaje peritoneal de linfoceles, reanastomosis de uretera a la vejiga. O sea, yo creo que van a empezar a usar esa técnica mucho más frecuentemente para también corregir los problemas, las complicaciones quirúrgicas del trasplante renal. Bueno, doctor, mil gracias, ya las 8 de la noche. Muchas gracias por la exposición. Nuevamente, gracias al patrocinador Astelas por darnos este espacio y a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos por su continua labor de actualización del personal. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias.